Me llamo Jaime Julio, estoy en San Luis Potosí, voy a grabar esta cápsula en materia penal sobre el actual proceso penal acusatorio. Estamos a 9 de junio de 2026. Nos encontramos que el actual sistema penal acusatorio surge de una reforma constitucional del artículo 20 principalmente, en donde ya el sistema deja de ser inquisitorio, donde había un solo ministerio público y un juez que era únicamente el que recibía las pruebas, evaluaba y dictaba una sentencia. A partir de 2008 se da un periodo hasta 2016 para que se adecue a nivel nacional los códigos penales y surge la publicación en 2014 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que igualmente da un periodo hasta 2016 para que se actualice en todas las entidades de la República. Es importante saber que cuando sale una ley o una reforma va a haber unos transitorios en la misma ley y la misma norma que establece los periodos de vigencia de la misma o algunas adecuaciones para la instrumentalización o llevarse a cabo las adecuaciones de ley que se establecen. Tenemos que el sistema penal acusatorio es básicamente de estar en igualdad de circunstancias entre el fiscal, que es el acusador, y la defensa, y tiene que ser oral y siempre en presencia de un juez. Es lo que se llama el principio de inmediatez. Tenemos que este sistema penal acusatorio lo tenemos ya, como comenté, de 2016, en donde primero tenemos que definir qué es un delito. Un delito, bueno, es una conducta social que está establecida en el Código Penal con una pena privativa de libertad. Yo diría una conducta antisocial en donde tiene que estar forzosamente establecida en un Código Penal para que sea un delito. Si en el Código Penal federal o estatal, cuando son delitos estatales, no se encuentra, pues no existe el delito. Habrá quizá infracciones administrativas, como sería faltarle el respeto a un policía o orinar en la vía pública. Aquí se va a un denominado juez calificador, pero para que sea un delito tiene que estar en el Código Penal y toda la conducta tiene que estar bien establecida. No puede haber analogías o cuestiones similares. Tenemos que en el proceso penal vamos a encontrar un ofensor, que en el proceso se le va a llamar imputado, va a haber una víctima y va a haber un ofendido. En el caso que la víctima desafortunadamente fallezca, pues vaya a denominarse a quien lo va a representar ofendido, que van a ser sus parientes, su concubina, su esposa, los parientes por afinidad, que son por cuando se contrae matrimonio, por lo civil, cuando uno adopta, o por sangre, en línea directa, con sanguíneo. Ellos son, en un orden que establece la propia ley, quienes van a ser los ofendidos, que está en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos que hay delitos federales y hay delitos locales. Las adecuaciones de los códigos penales de los estados, pues cada quien establecerá sus delitos según su circunstancia. Por ejemplo, en algunas partes el abigeato todavía será muy importante, pero en las ciudades pues ya no. Tenemos que entonces existen varios sujetos que participan en un procedimiento penal, que es el ofendido, que es la víctima, que en este caso sería también el Ministerio Público, la defensa, la policía y los órganos jurisdiccionales como sujetos de este proceso penal. Tenemos que los delitos, que ya vimos que es un delito, se clasifican en diferentes formas según diferentes teorías jurídicas. Recuerden que el conocimiento siempre se va innovando, siempre va cambiando. En términos generales, pues, puedo yo decir en una apreciación personal que el conocimiento se renueva cada 5 años. Tenemos que la clasificación de los delitos se puede hacer por las causas, que es cuando es por querella o por oficio. Por querella es cuando la víctima que recibe la agresión va directamente al Ministerio Público. Si él no se va a querellar, no se persigue el delito. En cambio, hay unos que se persiguen de oficio, como el homicidio, la violación, el secuestro, en donde no se requiere que vaya, en este caso, pues la víctima como en violación o secuestro, sino que la autoridad, en cuanto esté enterada de que existe un delito, tiene la obligación de iniciar una carpeta de investigación. En este caso, cuando interviene también una persona que no es víctima de este delito, se trata de un denunciante. Yo veo que está habiendo un robo, voy y
voy al Ministerio Público y ¿sabes qué? Está un robo, está en este momento realizándose, entonces yo soy un denunciante. El Ministerio Público tendrá que abrir la carpeta de investigación e inmediatamente acudir a y inicie las averiguaciones que corresponden. También por la intención hay delitos de dolo o que se pretende causar daño o de culpa. El dolo, bueno, pues yo quiero matar, voy y apuñala, ¿no? En el caso de culpa, podemos decir que no tenía yo la intención de causar ningún daño, como sería un ejemplo de un accidente automovilístico, y pues lo causo. También hay delitos preterintencionales. Yo tenía la intención de lesionar, a lo mejor en una riña, pero maté. Se cayó, se desnucó y murió. O sea, no tenía la intención de causar un daño grave, pero lo causé. Se le llama preterintencional. También tengo por la acción, delitos por acción, por hacer algo, delitos de hacer o de no hacer, de comisión. Por ejemplo, no darle de comer a un menor de edad que no se vale por sí mismo, pues si se lesiona o fallece o no se cuida, es un delito de omisión. Tenemos por la calidad del ofensor y de la víctima, que en este caso sería un pariente, alguien que tiene en custodia a unos menores de edad, como sería también el caso de existe subordinación por género o por discriminación. Hay delitos que, por ejemplo, el de custodia, que además de la pena, se ven agravadas cuando él estaba a cargo de este menor y le genera una lesión. Por ejemplo, por el daño, hay delitos de daño, hay de resultado y de peligro de tentativa. En este caso, uno se clasifica por daño cuando el resultado se da, y de tentativa cuando hago todas las acciones para que se realice el delito, pero por causas ajenas a mí no se lleva, es una tentativa. Pongo una piedra muy grande en una puerta para que cuando a esta persona abra le caiga en la cabeza y lo lesione, pero esta persona, la puerta, antes de pasar la jala, cae la piedra y no lo lesiona. Él hizo todos los actos para que lo lesionara y que por las causas ajenas a su voluntad no se llevó a cabo. Es lo que se llama un delito de peligro o de tentativa. Tenemos también por la gravedad, que depende del tiempo de recuperación y por las secuelas que estos tengan, como en el caso de las lesiones. Hay lesiones que son graves, pérdida de un órgano, disminución de alguna facultad, una cicatriz en la cara de manera permanente. Y sin embargo, bueno, existen otros como el de querella, que son, por ejemplo, lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, pues bueno, pues este es un delito no grave y tiene una sanción, pues obviamente, o una pena menor. Tenemos ahora sí que el proceso penal acusatorio tiene la característica de ser contradictorio. Hay igualdad de circunstancias entre el fiscal que acusa, que en este caso el fiscal que es un ministerio público, y el defensor. Cada uno tiene igualdad de circunstancias para presentar sus pruebas, para presentar sus alegatos o sus comentarios a las pruebas de la contraparte, y desde luego tiene que ser oral y público. Esta es la gran diferencia del juicio penal acusatorio actual, que tiene que ser oral. Vamos a ver aquí. El Ministerio Público siempre tiene a cargo la investigación, no la tiene a cargo un juez. El Ministerio Público, bueno, vamos a ver ahorita que las fiscalías son independientes, ya no depende del Ejecutivo Federal ni del estatal, por decirlo así, y tenemos que existe entonces el Ministerio Público tiene las facultades con peritos, con policías, para realizar la investigación, y si requiere una investigación más profunda que tiene que ser un acto de molestia más delicado, pues pedirá permiso al juez para que se lleven a cabo estas diligencias. El Ministerio Público tiene la facultad de tener medidas de protección para evitar la violencia de manera inmediata, para proteger a la víctima, como sería limitar la asistencia del ofensor al domicilio de la víctima o a su trabajo, la provisión de acercarse o comunicarse en cualquier lugar, entrega de documentos que requiera la víctima o la vigilancia y rondines de la policía.
Estas facultades son inmediatas del Ministerio Público y tienes que ejercerlas y el ofendido tiene que solicitarlas, desde luego, si el Ministerio Público no se las da. En este caso, el Ministerio Público, ya que termina su investigación, puede solicitar el sobreseimiento. ¿Sabes qué? Pues no hay delito, no encontré todos los elementos penales para que se haya realizado un delito. O puede haber una suspensión del procedimiento bajo ciertas condiciones. Se lleva a cabo la investigación, pero en este caso el ofensor se dice, ¿sabes qué? Vamos a suspender el procedimiento, pero yo te voy a tratar de reparar el daño, por eso es condicional. Es una solución alterna al procedimiento, en el cual está establecido en el artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o llega a la conclusión de que tiene que hacer una acusación y siempre que esta acusación tiene que estar integrada a la reparación del daño. Ya que el Ministerio Público tiene su carpeta de investigación integrada, se la tiene que pasar o se judicializa, ya no se dice se consigna, se judicializa al Poder Judicial Federal o estatal, en el cual él va a presentar su carpeta de investigación. El juez de control, que así se le denomina, ya en este caso el Poder Judicial, ya no va a ser el mismo juez el que va a integrar el juicio, va a depurar las situaciones de hecho, las pruebas las va a desahogar, también las va a depurar, sino que va a intervenir un juez posteriormente que no tenga que haber participado en la integración del expediente judicial, sino que va a ser un tribunal de enjuiciamiento. Se le llama tribunal porque puede ser un juez o pueden ser hasta 3 jueces. Quiere decir que es una decisión que se denomina colegiada. Quiere decir que para que esto funcione tienen que ser pues 3 jueces para que no haya empate. En algunos estados de la República puede ser un juez de enjuiciamiento uno solo. Bueno, entonces el juez de control recibe la carpeta de investigación, va a haber entonces una parte escrita y una parte oral, porque él va a tener que realizar una audiencia para iniciar la judicialización, va a recibir las pruebas, va a desahogarlas en su caso, va a escuchar a las partes involucradas y va a dictar, si no hay previamente un detenido, porque puede haber la carpeta de investigación y llegar ya con detenido, puede dictar la orden de aprehensión. Tenemos aquí que el juez de control, ya que puede tener también medidas que aquí se denominan cautelares. El juez puede también para evitar la violencia y tiene que asegurar la presencia del acusado en el procedimiento penal. Por eso tiene que haber una presentación periódica que seguramente todos ustedes han escuchado, que tienen que ir a firmar una vez a los reclusorios o a los centros de reclusión. Tiene que haber una prohibición, en su caso, de salir del país, tiene una prohibición de acercarse a las víctimas. Recuerden, se llaman medidas cautelares, puede presentarse si se requiere una garantía económica, puede haber un arresto o una orden de aprehensión y, desde luego, una prisión preventiva hasta que se dicte la sentencia. Todo esto lo va a hacer el juez de control y lo va a hacer escrito y va a haber una audiencia oral y tiene que estar presente. El principio de inmediatez. No es de que no está como antes con el secretario, se entendía, o como cuando uno va al notario que ni lo conoce uno. Aquí en este caso va a haber también un juez de enjuiciamiento. El juez de enjuiciamiento es el que va a llevar la supervisión de las medidas privativas de libertad. Si en este caso la carpeta de investigación ya viene con un detenido, desde entonces queda bajo disposición de un juez de ejecución de sentencia. Si no, bueno, pues hasta que haya uno que lo atrapen y ya cuando se dicte la sentencia, lo capturen y lo metan a un reclusorio. Entonces tenemos un juez de control, un juez de ejecución de sentencias y un tribunal de enjuiciamiento. Tenemos 3 jueces en el Poder Judicial de los estados o federal para llevar este procedimiento penal. El tribunal de enjuiciamiento va a evaluar y va a dictar una sentencia. Va a haber una igualdad de partes, que es muy importante, entre el fiscal que acusa, que es un representante social, y del interés público. Va a haber el principio de inmediatez, que va a tener que estar el juez presente. Va a ser contradictoria, porque entre ellos entre el fiscal y la parte, en este caso, de la víctima,
que sería su asesor jurídico. En el caso del ofensor se le va a llamar defensor de oficio. Van a presentar sus pruebas, van a presentar sus alegatos o sus comentarios en relación a las pruebas y cómo sucedieron los hechos. Tenemos entonces que se va a tener que dictar sentencia. Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, la sentencia no puede pasar desde que hay un detenido más de 4 meses cuando la pena no es mayor a 2 años. Y cuando es mayor a 2 años va a tener un año para dictar esta sentencia. Desde luego, actualmente se pretende que sea de manera inmediata con los jueces de enjuiciamiento. Van a tener incluso horas para tratar de resolver. Pero bueno, tenemos que, cuando se dicte la sentencia, pues siempre hay estos recursos que se llama de apelación, o sea, a un juzgado superior. Pero bueno, ahí está la sentencia que se denomina de primera instancia. En el caso de juzgados de distrito, que es materia federal, pues también tendrán recursos para impugnar dichas sentencias. Bueno, por lo pronto es todo. Esta materia penal es muy amplia, las teorías penales también cambian, se modifican, se actualizan. Y bueno, como les digo, todo el conocimiento científico tiene que renovarse y bueno, estos adelantos son para el beneficio de la sociedad. Es cuanto, muchas gracias.